a los que no he saludado. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, dando las instrucciones. Voy a seguir en la revisión de la tarea de los diferentes puntos de vista. Ya más o menos ustedes conocen las instrucciones, ¿cierto?, de esta revisión, que será la misma de la semana pasada, en el sentido que voy a ir preguntando, ¿cierto?, su trabajo, y luego de eso vamos a, o sea, ustedes exponen, ¿cierto?, de acuerdo a la pauta, a las indicaciones que yo les di, que las voy a recordar para que así no tengamos duda a la hora de la presentación. Quedamos con Belén Cataldo. Belén, ¿estás por ahí? ¿La Belén entró o no? Belén Cataldo, no la he visto, parece la Belén. Porque quedamos en su trabajo, recuerdo. No, no está la Belén. Así que voy a sacar otro alumno. Miren, la tarea, ¿cierto? Ustedes tenían que elegir de acuerdo a los temas que yo propuse acá, que son la brecha entre ricos y pobres, los derechos de los animales, que era el tema que Belén estaba exponiendo la semana pasada, la vida después de la muerte o la eutanasia, que también revisamos con Amparo, ¿cierto? Tenían que escoger un tema y luego preparar una introducción al tema escogido, luego presentar los diferentes puntos de vista y también luego de eso debían, ¿cierto?, presentar su postura, ¿cierto?, que es la que ustedes iban a defender, y en ese sentido tenían que apoyarse con algún filósofo. Y como ya les dije, ¿cierto?, esto lo vamos a ir revisando clase a clase. La idea, o sea, todos van a tener que, ¿cierto?, exponerlo acá en la sesión de hoy, ¿cierto? Sería la segunda parte. Ya, chiquillos, entonces, como Belén no la veo conectada, le voy a pedir a que me presente su trabajo de esta tarea, ya que estamos, ¿cierto?, revisando lo que es la argumentación, la presentación de los puntos de vista. Me dan un segundito, chiquillos. La Belén dijo que uno de sus hermanos estaba en clase y por eso no podía venir. Ah, pucha, ya, se entiende. Ay. Cuando ingrese lo vemos entonces. Ya, le voy a pedir a, bueno, Rodrigo Carrasco, a propósito que, ¿estás por ahí, Rodrigo Carrasco? Rodrigo Carrasco. Un interesante tema escogió Rodrigo, porque lo estoy viendo acá. De hecho, le contesté a Rodrigo lo que usted me preguntó. No importa que no lo hayas terminado, Rodrigo, pero lo importante es que al menos me presentes lo que llevas. ¿Ya? ¿Está Rodrigo Carrasco? ¿Puedes activar tu micrófono, Rodrigo, por favor? Ah, no se puede desmutear. Pucha, qué lástima, a ver. Voy a ver si yo puedo hacerlo desde acá. Sí, porque la idea es que lo presentes de modo oral, pues no en chat. Porque si no pierde el tema este de la participación. No sé por qué no te podrás desmutear. A ver, le voy a preguntar a Cristian Madrid, ¿estás por ahí? Tampoco me contesta. Miren, chiquillos, les cuento que su compañero, Rodrigo, tiene un problema con su audio. Él me mandó el trabajo. Claro, va a tener que ver ese asunto, Rodrigo, porque necesito que me presentes tu trabajo, ¿ya? Por el momento le voy a pedir entonces a la Rocío
Rocío, ¿estás ahí? Rocío Aravena. ¿Está la Rocío o no? Tampoco está la Rocío. No escucha la Maura, pero el resto me escucha, chiquillo, ¿o no? Ya, el Tomás me dice que me escucha. La Gabriela igual. Pucha, ahí vamos a tener que ver, Gabriela, cómo lo vamos a hacer con el asunto de los que tengan problemas con sus audios. Porque este electivo implica, ¿cierto?, mucha participación. Sí, BTR, yo igual soy BTR, Javiera. Y sí, a veces hay problemas con la señal, pero sí, pues, es como el monopolio que tiene BTR, todos somos casi BTR. Entonces, Josefina Mella. Aquí. Muy bien, Josefina. Te quiero pedir que veamos tu trabajo, que le cuentes a tus compañeros lo que tú hiciste. Tú, a propósito que Belén está con problemas para ingresar porque están sus hermanos, tú igual presentaste el tema de los derechos de los animales. Sí, también lo hice. Exacto. Entonces... bueno, parto como con la introducción. ¿Cómo? Parto con la introducción. Claro, exactamente. Debes partir con el orden que les dije. Lo voy a repetir nuevamente, Josefina, para que lo tengas en consideración. ¿Ya? Entonces, debes, ¿cierto?, primero entregarnos una introducción de tu tema, luego de eso presentar los diferentes puntos de vista, y luego, ¿cierto?, decirme cuál es tu posición, y luego de eso quiero que hagas participar a alguno de tus compañeros con preguntas con respecto a lo que tú presentaste. O sea, que tú les hagas una pregunta de acuerdo a tu tema. ¿Ya? Ok. Ya, Josefina. Cuando hablamos de derecho, lo definimos como un conjunto de principios y normas generadas para la justicia y el orden de una ciencia social, el ordenamiento. En el caso de los derechos de los animales, son ideas postuladas para el movimiento de liberación de ellos, donde cada vez existe una mayor conciencia sobre el medio ambiente y la idea de vida a la interacción, con el ser humano. Sin embargo, los animales siempre han sufrido todo tipo de maltratos y abusos, al igual que muchos seres humanos, gracias a esto han surgido desapariciones entre especies y se sigue abusando por parte de nuestra sociedad. Eso tengo que mejorarlo todavía, estoy en proceso. Ya. Bueno, existen muchas ideas en base a este tema. Esto se centra principalmente en dos posturas. A favor, donde tanto ellos como nosotros esto no cuenta para todo este tipo de animales. Ya. Bueno, hace 40 años Josefina, existe una... han surgido los derechos de los animales. Sí, Sí, la pero internet. sigue nomás. Ok. Bueno, y en contra se basa en el concepto de los derechos y cómo estos se estipulan con las relaciones que se creen en contra de que los derechos han sido para unas. Además,
del concepto de la donde ellos no tienen sentimientos, y como la hecho la sociedad eligió. Ya, a ver, chiquillos, no sé si ustedes, pero al menos a mí la conexión parece de la compañera está siendo un poquito cortada, Josefina. Sí, está como pegada. ¿Le ha pasado hoy día con otras clases o no? Ah, ya, entonces puede ser que esté haya generalizada. Sí, con casi todo. Pucha, la Antonella no me entiende nada. Debe ser la lluvia, chiquillos. Ustedes saben que acá cuando llueve todo funciona extraño. Miren, si quieren le voy a... Cristian Madrid. ¿Estás por ahí, Cristian Madrid? Discúlpame, Josefina, voy a ver si podemos solucionar este asunto. Ay, lo digo, hasta los árboles se le cayeron, chuta. Si es que hay viento. ¿Y qué han hecho con los profes que han tenido este problema de conexión, chiquillos? ¿Se han vuelto, han entrado, salen de nuevo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? No sé quién habló. Josefina, ahora parece que está un poco mejor, ¿o no, la conexión? No sé. Sí, ahí parece que sí. Ya, Josefina, continúa. Bueno, es que, por ejemplo, yo le tengo una pregunta en base al tema de las posturas. Ya. Si tengo que hablar más o profundizar más ambas posturas, o hablar como un concepto general y después de la postura de mi parte. Claro, la idea es que tú tienes esa duda, ¿cierto? Lo que me estás preguntando. Ya, mira, lo que pasa es que supone que tú tienes que indagar los dos puntos de vista, ¿cierto? En este caso sería si los animales son, ¿cierto?, garantes de derechos, que dice la postura, ¿cierto?, a favor de ese punto de vista, detallar, ¿cierto?, los argumentos que se entregan, y por otro lado, ¿cierto?, los que están en contra de esa noción, que claro, principalmente va a encontrar argumentos de tipo religioso, ¿cierto? Incluso filosóficos, porque yo les comentaba la semana pasada que existe, de hecho, un fundamento filosófico para pensar que los animales no deberían, ¿cierto?, tener derechos, porque, ¿cierto?, no son seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos somos garantes de derechos. Entonces, la idea es que tú presentes esas dos posturas, apoyada con autores, y después defiendas la tuya personal, que puede ser basada a partir de lo que tú misma, ¿cierto?, investigaste. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. De hecho, la semana pasada lo Entonces, ¿qué cosa de prueba? Dice la Antonella. No sé de qué están hablando, chiquillos. Ahí no me perdí. Juan, no se enoje. Lunes. Entonces, profe, tengo que, por ejemplo, hablar sobre ambas posturas, argumentar bien, o por ejemplo, Claro. dar los principales argumentos y después, en base a eso, aunque ya lo hablé anteriormente, tengo que hablar nuevamente sobre la postura, en este caso, mía, sobre el tema. Lo que tú piensas al respecto y cómo tú fundamentarías, ¿cierto?, tu postura. Porque la idea es que tú convenzas con tu punto de vista. Es decir, por ejemplo, si tú crees que los animales son garantes de derecho, tienes que señalar cuáles son las razones por las cuales tú crees que eso es así. ¿Ya? Entonces, claro, esto es como... ¿Sí? Dígame. ¿Me puedo explicar un poquito el tema de qué filósofo o cómo él dice que los animales no tienen derecho? Claro, por ejemplo, ahí podrías encontrar argumentos en Descartes, por ejemplo, en Aristóteles también hay, donde ellos señalan por qué razón, ¿cierto?, los animales no deberían, ¿cierto?, gozar de derechos. Y claro, los filósofos ya más contemporáneos
dan ciertos argumentos del por qué ciertos deberían tener derechos. Mira, Josefina, como veo que quizás te falta un poco más de preparación para que lo presentes bien, quiero pedirle a Belén Cataldo, que con usted habíamos quedado la semana pasada. Pero Sí. estábamos esperando. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Belén, ¿podrías tú continuar con lo que estábamos viendo con tu Sí. investigación? Espere. Me faltan solo dos cositas, que eran los filósofos que estaban a favor de los derechos de los animales. ¿Ya? Uno fue Pitágoras, que fue como uno de los grandes y el primero, digamos. Él estaba a favor porque él pensaba que las personas podían reencarnarse tanto en los animales y las personas, o sea, las personas animales o viceversa. Entonces, sí, él decía que uno como que al final estaba comiéndose a sus ancestros. Y exacto. También plantea, él estaba tanto a favor de esta postura que él compraba animales de las ferias y luego los liberaba a los ambientes donde ellos vivían. Exacto. Y otro gran filósofo fue Porfirio, que también estaba a favor, que escribió un libro también, y él decía que planteaba ciertas posturas. Por ejemplo, él decía que la alimentación a base de seres animados no contribuye a la templaza, a la frigalidad ni a la piedad, que especialmente colaboran a la consecuencia de la vida completativa, sino más bien todo lo contrario. También dice que la justicia es cuando hay abstinencia y salvaguarda de cualquier ser vivo o alma, es decir, que no tenía que sufrir el animal. Exacto. Y decía que el tipo de alimentación está vinculado con el carácter y busca excelencia y para buscar excelencia en la vida se debe dejar de alimentar de los animales. Eran como... Claro, es como la gran discusión, ¿cierto, Belén, en ese sentido? Por ejemplo, cuando yo les decía la semana pasada que es como un poco contradictorio el asunto este de los animales, porque claro, todos nosotros, o la gran mayoría, no conozco ahí quizá individualmente, pero consumimos ciertos animales en general, ¿cierto? Compramos elementos, ¿cierto?, que tienen origen animal, y muchas veces también tenemos esa postura como pro defensa, ¿cierto?, de los derechos. Entonces, la pregunta filosófica que cabe hacerse acá es, ¿cierto?, ¿cómo puedo yo defender estas causas si yo me como animales? O quizás, claro, no los mato yo directamente, pero de alguna manera, ¿cierto, Belén? Colaboramos en ese proceso. Entonces, ahí hay como un tema ético también complejo, chiquillos, de analizar, que ustedes pueden ahí pensar. Porque, como les decía, chiquillos, por favor, no sé qué están hablando en el chat, pero para que pongan atención a lo que la compañera está exponiendo, que es bien interesante. Entonces, como les decía, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando se optan, por ejemplo, con estas dietas veganas, por ejemplo, donde la persona, ¿cierto?, no consume ningún alimento de procedencia animal? Bueno, o también, claro, las bases de esto también se encuentran, por ejemplo, en los pitagóricos, que fueron una escuela presocrática. Sí, porque Pitágoras era vegetariano, él no consumía ningún tipo de alimento que provenía de la... Y si te fijaste, Belén, él tenía como un principio como un poco místico también, porque él decía que no comía animales porque creían en la reencarnación. Entonces pensaban que si se comían, ¿cierto?, un animal, se podían estar comiendo a sus familiares. Entonces, por esa razón llevaban ese tipo de filosofía en su pensamiento. ¿Puedes continuar, Belén, con tu presentación? Es que esto era todo lo que quedaba porque la clase pasada recuerdo que le expuse todo. Entonces, Belén. Igual le agregué ciertas cosas al documento, entonces si lo puede revisar durante la semana, si me dice algo que le falta. Eso, por favor. Claro, porque lo que yo quería ahora es que tú me señalaras cuál es tu postura al respecto. Eso le iba a preguntar, porque yo puse argumentos a favor y en contra, y luego de eso, ¿qué debo poner mi postura? Tienes que señalarme qué postura defiendes tú,
con respecto al tema que tú elegiste. Ya, bueno, totalmente a favor, igual que la Josefina. Sí, es como extraño que alguien quizás dijera que no, pero claro, puede darse el ¿Dónde caso. te ocurre la gente que es más científica? Por el tema de las vacunas y todo eso. Exacto, el tema de la experimentación, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, que estamos con un virus, a lo mejor, claro, obviamente están experimentando con animales. Sabemos que sí existen hoy en día más medios para evitar esa experimentación, pero aún así, cierto, se sigue realizando y de hecho muchos productos también se testean en animales. Sí, pero Entonces, son ratones. ¿ah? En ratones sobre todo porque se parecen mucho a nosotros buscando información. Son los animales que se parecen más a nosotros. Claro. Tomás, ¿qué estás diciendo tú en el chat? Que me perdí ahí. No entendí nada. Ya. Bueno, el tema es complejo de analizar, Belén. Ahí quizás deberías tú fundamentar un poco tu postura en el sentido de, no sé, Antonella, qué podrá hacer. Bueno, si quieren me manda un video, sí, la entiendo, es que yo no puedo estar ahí supervisando sus conexiones, eso ya es tema de sus casas. Que casi nadie me escucha, ¿a quién no le conecta bien? No sé, ya estaba... Pareciera como de otro mundo posible. Pucha, chiquillo. Bueno, Belén, entonces quisiera que tú le hicieras alguna pregunta a algún compañero de lo que tú acabas de exponer. Si hay alguien en contra, no sé, ¿hay alguien en contra? Me gustaría primero saber eso. Sí, sería interesante para generar quizás un debate. Sí, por eso. ¿No? Sí. ¿Hay alguien que esté en contra que los animales tengan derechos? ¿Tú conoces, Belén, por ejemplo, la legislación chilena al respecto de los animales? Muy poco, o sea, como... Principalmente la doméstica, ¿cierto? Los animales domésticos. Bueno, legalmente los animales son considerados objetos y de hecho hace unos años se trató como de cambiar eso. No sé en qué quedó la ley en sí, pero de decir, se iba a señalar, ¿cierto?, que los animales son seres sintientes, porque tampoco se consideraban legalmente como seres sintientes. Y de hecho, a propósito de lo que pasó acá en Chile de la ley Cholito, ¿la conoces tú, Belén? Sí, es investigar todo eso, sí. Esa ley, ¿cierto? O sea, ese caso en particular dio paso y debates a cambiar la legislación, que era lo que necesitábamos como sociedad. De hecho, los países que son como más avanzados en estos temas tienen legislaciones bastante fuertes al respecto, cosa que nosotros quizás no tanto. Sí, O por sea, eso me planteaba que en Europa, por ejemplo, está esta asociación que ayuda a los países y les da reglas y cómo hacer para mejorar este problema, sobre todo el tema de los perros callejeros, animales que están en las calles. exactamente. Nosotros todavía, pese a que hemos cambiado bastante aspectos como sociedad, porque estos son temas culturales también, aún cierto lamentablemente existen problemas como de la tenencia responsable de animales. También hay comercio, incluso de gente que vende animales, perros, gatos. Entonces eso también es complejo. O sea, Sí. gente que se enriquece a costa de esto, no importa amparo, no se preocupe. Entonces, yo creo que quizás se podría acá discutir un poquito más el tema legal, el tema educativo, de hecho. Hay países donde se dictan clases sobre la empatía hacia los animales, porque claro, son temas como súper importantes que debemos realizar desde niños, yo creo.
Yo creo que quizá acá la discusión no es tanto si los animales tienen o no derechos, sino que más bien el aspecto como protegerlos, como cuidarlos. Ya si uno decide comer o no carne, eso ya pasa por decisiones personales, ¿cierto? Sí, Cada uno de ustedes puede decidir si lo hace o no. Pero, o sea, como yo digo siempre, la idea es que ustedes conozcan las diferentes perspectivas, más bien en ese sentido. Dígame, Josefina. Profe, que por ejemplo yo en uno de los como argumentos a favor hablé del vegetarianismo y el... Pucha, la Belén parece que está igual que yo, que tenemos mejor la conexión. Pucha, Josefina. Sí, Dígame nomás. el 42% de la humanidad, del mundo, es Sí, vegetariano o vegano. Eso ha aumentado y va a seguir aumentando dependiendo de los años y los cambios de generaciones. Como que sí. igual me centré Sí, en de eso. hecho ha existido una explosión en el sentido, ¿cierto?, de que muchas personas están optando por estas vidas más, ¿cierto?, como con más conciencia hacia la naturaleza, hacia los animales. Y esto tiene que ver, claro, con temas éticos y por eso también toca con la filosofía. Entonces, y además que cada vez existen más productos que no tienen ningún tipo de origen animal. Entonces, eso ha permitido también que las personas puedan llevar dietas sin consumir ningún producto de origen animal, incluso, claro, ni ropa, ni zapatos, porque recuerdan que también sí. las cosas que usamos como vestimentas, obviamente, también son de origen animal, las cremas, los maquillajes. Entonces, claro, las personas que optan por este tipo de vida, ciertos estilos de vida así, tienen que tener esos resguardos también, de fijarse bien de la procedencia de los animales, de dónde proviene cierto producto que yo estoy utilizando. Entonces, Belén, muy bien por su presentación. Lo único cierto que al momento de hacer su escrito, lo redactas un poco mejor la argumentación a favor. Sí. Y la Josefina, cierto, lo mismo, porque quedó como un poco pendiente lo que me estaba proponiendo. Además, de señalarme los filósofos también contemporáneos que hay al respecto de esta defensa. Ahí está Beckman, hay varios que tienen ciertos escritos. ¿Sí? Yo encontré uno, digo, el que me dijo usted creo que era Jeremy Bentham, no sé cómo se pronuncia, Sí, claro. y como habla del ay, siempre me confundo, siempre me cuesta decir palabras. No. Utilitarismo, Utilitarianismo, eso. sí. Eso sí, me podría explicar un poco, porque, por ejemplo, yo leí y como que intenté entender un poco, pero hay muchas cosas que como que me quedo pendiente. ¿Usted qué sabe o Sí. me podría hablar un poquito de eso? Con respecto al utilitarismo de ese autor, es que claro, el utilitarismo se refiere a buscar los fines como pragmáticos más bien de las teorías éticas o morales. Es decir, ¿cierto? No se ve como un aspecto que, o sea, si me sirve, ¿cierto? Y es útil, como dice la palabra, podría ser, ¿cierto?, beneficioso para el individuo, pero si no, ¿cierto?, no lo sería. Entonces estos autores se centran más bien en entender más bien el uso que se le da, ¿cierto?, a los aspectos de los derechos de los animales. ¿Ya? Pero por ahí va el asunto. O sea, creo que a ti te corregí, Josefina, el trabajo, ¿no? Un poco de lo que me mandaste, porque me lo mandaste como bien temprano, me acuerdo. Como que lo hiciste luego. Lo envié y después se lo envié la semana pasada y ahí no recibió, que ahí agregué un poco más, unas cosas más. Ahí como que hablé más del vegetarianismo y el veganismo y también, por ejemplo, hablé de como lo que yo encontré como el origen o como uno de los primeros países, que en este caso es Gran Bretaña, fue uno de los impulsores en el tema de los derechos de los animales. Tanto, por ejemplo, que pasaron unos hechos, tanto como, si lo puedo explicar,
En 1822, el Parlamento británico promulga la primera ley contra el maltrato a un animal. Claro, imagínate el tiempo atrás, y nosotros como Por recién... Sí. Por ejemplo, también en 1824 se crea la primera Asociación Protectora de Animales, la SPCA, que es Society for the Prevention of the Cruelty to Animals, y que también da lugar a la RSPCA, que es casi lo mismo. Claro. Y en 1847 se funda Vegetarian Society, la sociedad vegetariana. Exacto. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, algún tipo de fundamento de quizás más histórico con respecto a cómo se ha dado también el asunto, cómo ha evolucionado. ¿Ya? Y también sería bueno, chiquillas, y bueno, y todos los que escogieron este tema, que aclararan bien la legislación chilena al respecto. Y así también apoyarse en eso para presentar su argumentación a favor o también proponer alguna modificación también incluso a este tema. ¿Ya, chicas? Miren, chiquillos. Por ejemplo, comparar como la... Cómo comparar las épocas, por ejemplo, cómo en Chile llegó más tarde que en, por ejemplo, Europa. Algo así podría ser, también, ¿no? como un poco ahí de un retraso cultural al respecto. Como les decía, chiquillos, hay incluso en el extranjero hay asignaturas que se imparten a los niños, así como ustedes tienen lenguaje, matemáticas, no sé, todas las asignaturas, hay asignaturas sobre empatía animal. Entonces, también eso quizás podría replicarse, sobre todo dado los contextos actuales, ¿cierto? Donde cada vez existe esta sensibilidad hacia los animales y los mismos niños también lo manifiestan. Yo que hago clases también a los más chiquititos, ese contacto con los animales es bastante intenso. Entonces, yo creo que, claro, hay que partir desde niño educando en estos asuntos, para poder, ¿cierto?, tener una mayor responsabilidad como persona. Porque, claro, pese a todo, porque, miren, no sé si hasta qué punto también deban existir leyes porque hoy los chilenos generalmente pensamos que todo se lo solucionamos con leyes, ¿cierto? Con imposición, no como algo que sea claro, la educación, Maura, muy bien como tú dices, es fundamental, pero ¿dónde está nuestra autonomía también? O sea, ¿por qué tenemos que tener una autoridad sobre nosotros que nos esté diciendo este tipo de cosas? Y esto se ve a nivel de todo aspecto, chiquillos, de cosas, de todo orden, no solamente en este tema de los animales, sino que también con respecto a órdenes básicas que, por ejemplo, deberíamos nosotros seguir. Por ejemplo, acá en el chat, ¿qué me estaban diciendo? Bueno, el gobierno no invierte en educación, sí, en parte es cierto, pese a que se hacen inversiones, o sea, se entregan recursos al respecto, quizás ahí falta quizás más, colocar más hincapié a veces en este tema más ético, ¿cierto? A veces creemos que la educación es solamente entregar como contenido, ¿cierto? Y no quizás tantos aspectos a veces valóricos, éticos, morales. Claro, el tema de la salud sexual, dice Maura. Maura, ¿tú puedes hablar a propósito? ¿O estás con el problema con chat? O sea, perdón, con tu audio. Habla nomás, Maura. Que quiero escuchar tu punto de vista. Ah, pero ya, parece que también está con problemas de... Ya, bueno, dale. Sí. ¿Me escucho? Perfecto. Ya, dependiendo de lo que escribí en el chat, ¿me escucha bien, cierto? Si me escucho mal, me avisa. No, yo te escucho súper. Es que, ya, que el ejemplo que di, el tema con la salud sexual, es que no todos alcanzan a tener como la misma educación sobre el mismo tema. Entonces, por eso se da a cabo el embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, porque no hay una educación concreta
Ujú. Y es porque muchas veces el gobierno no invierte en colegios de calidad y para la gente que no puede. Por ejemplo, nosotros que podemos, puedo estar en un colegio que sí me va a poder dar la meta Roma, pesada. Ya. Maura, ¿qué le pasó? ¿Me escucha bien, cierto? Yo te escucho súper. No sé por qué hay algunos que, insisto, los que tengan ahora problema de conexión, no sé qué podríamos, esperemos que la próxima vez no los tengan. Maura, pero entiendo tu punto en el sentido que hay temas, ¿cierto? Como el que tú señalas, que no existe, claro, quizá un acceso igualitario a este tipo de cosas. El tema, por ejemplo, nos fuimos a un ámbito que quizás no estamos ahora discutiendo propiamente tal. Yo creo que quizás, claro, los recursos están. Siempre la distribución que se entrega a este tipo de cosas. Cómo se masifican. Ustedes, claro, afortunadamente están en un colegio donde estas herramientas se pueden encontrar, pero esa no es la realidad de todos los adolescentes, ¿cierto? También tienen otro tipo de realidad social, otras preocupaciones, y por lo tanto, claro, en este sentido quedan como en deuda. Pero muy bien, la Antonella, pucha Antonella, qué lata. Sí, va a tener que revisar ahí tu conexión. Chiquillo, entonces, si se fijan, me alegro que de alguna forma también entiendan que quizás todas las temáticas que yo planteo, o sea, en este lectivo de argumentación, tienen que ver de alguna forma con educación, ¿cierto? En formación ciudadana, en formación, ¿cierto? En ética, en moral, sobre todo considerando que ustedes, ¿cierto? Están finalizando su etapa escolar y que por lo tanto, cuando estos temas se presenten a nivel, ¿cierto? De discusión ciudadana, porque esto, por ejemplo, se presenta, chiquillo, cuando hay elecciones de presidentes, de alcaldes, qué sé yo, estos temas están. Y claro, estas personas argumentan, entregan aspectos para discutir y es importante que ustedes tengan una postura al respecto, o sea, que tengan cierta una opinión fundamentada. Entonces, me alegro harto saber que de alguna forma entienden la importancia y la problemática en sí, ¿cierto? De por qué tenemos que discutir estos temas. Así que muy bien. Chicos, estamos ya en el tiempo. Lamento mucho lo de hoy con respecto a la conexión. Por ejemplo, la Antonella me dijo en varias no escucha. Lo mismo en la Maura, hoy día fue un robot, parece que en gran parte de la clase. Miren, de seguro que es por temas de conexión con la lluvia, ¿cierto? Ustedes saben que estas cosas un poco fallan. Esperemos que la próxima semana no sea así. Voy a seguir revisando sus trabajos acá en clases, ¿ya? Ya presento el Amparo, Belén, Josefina, ¿ya? Recordar que también me tienen que mandar el escrito aparte, porque no solamente exponerlo acá. Y la próxima semana vamos a continuar. Generalmente alcanzan 2 por clases, así que los que quizás ya han enviado pueden también ir corrigiendo algunas cosas. Y como les dije, esta semana me voy a dedicar a revisar, porque recuerden, como es una semana sin tareas, tengo ese espacio para poder mandarles la retroalimentación. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda. Pucha, Tomás, te escuché como un robot. Deberíamos tener vacaciones. Chuta, es difícil que tengamos vacaciones, chiquillos. No creo. Ya las tuvimos, pues las de... No, Tomás, no se escuchó nada. El Juan también tuvo problemas de conexión hoy. Bueno, esperemos que se solucionen, chicos, esos temas. Y eso, pues. Seguimos la próxima semana entonces revisando y dialogando sobre estas temáticas. Pucha, todos enojados, el Juan enojado, furioso.
Me han puesto puro cosas tristes. Ánimo, Juan. Hay cosas peores, pero tratemos de la otra semana ver bien este asunto. Debe haber un tema generalizado, chiquillos. Yo estoy haciendo todo aquí lo posible. Pago un plan carísimo. ¿Qué más puedo dar por ustedes? Ya, chiquillos. Que tengan una linda tarde. Que les vaya súper bien. Y cuídense. Lo que sí quisiera saber quién está ausente. Chao, Tomás. Cristian Madrid, ese fue, ¿no? No, estoy acá, Rocío Aravena. Rocío Aravena, sí, ya. Oye, Cristian, ¿tú también has tenido problemas con la conexión? No, yo te he escuchado bien a ti, a la Belén. Josefina Ya. se ha escuchado, digamos, obviamente así como Sí, un entrecortado. poco cortado. Sí, pero hay Pero un tema. eso. Y Sí, me dijo que han estado con el mismo problema en otras clases. claro, sí, al parecer. Claro. Bueno, gracias, Cristian. Ya, ok, que estén bien. Ya, tú igual. Ya, pues, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Súper, que les vaya súper bien. Muchas gracias por la participación. Chao. Chao, Javiera.